Continuamos en CBN. Nuestra entrevista central de medios conjuntos de CBN y el Caribe hoy es con José Ignacio Paliza, que es presidente del Partido Revolucionario Moderno y secretario de la Presidencia. Bienvenido, ministro. Un placer, mucho gusto estar con ustedes en el día de hoy. Usted y yo, don Nelson, somos afortunados con 4 damas. Como el Ave María. Sí, bastante afortunados. Pero grato siempre estar con ustedes. Ministro, Gracias. ¿Cuáles son las prioridades? Porque el presidente Abinader es una maquinita. Hoy está fusionando ministerios. Las prioridades del gobierno en este momento. Era algo interesante que hicimos al culminar el año, el 2024, en el mes de noviembre, en el marco de un consejo de gobierno, fue identificar dentro de todas las prioridades nacionales que, tanto en el plan de gobierno como en el desarrollo de la gestión del presidente Abinader, hemos venido resaltando, priorizar 10 de esas metas, de esos objetivos. Esas 10 metas tienden a tener un perfil un tanto transversal porque no son objeto de la responsabilidad de una sola entidad gubernamental o de un solo funcionario público, sino que tienen aristas diversas y hemos diseñado toda una metodología para poder evaluarlas, monitorearlas y darle seguimiento en el tiempo. En el pasado Consejo de Ministros, celebrado la pasada semana, pues no solamente volvimos sobre ella, sino que colocamos en una nueva plataforma tecnológica, en un dashboard, una forma, podemos decir, versátil y en movimiento permanente en el que podemos ir monitoreando las mismas. De igual manera, hemos establecido unidades de cumplimiento sobre esas prioridades bajo la asesoría del Tony Blair Institute, que como es de conocimiento público, en la gestión del ex primer ministro Tony Blair fue uno de los elementos a resaltar, la capacidad que tuvieron de confeccionar o establecer delivery units o unidades de cumplimiento que ayuden a dar seguimiento a esas prioridades para verlas cumplir. Y son prioridades en diversas áreas que van desde el tema de reducir los niveles de criminalidad, aumentar la calidad de vida de los dominicanos y de las dominicanas, llevar el país a tener hambre cero dentro de los parámetros que la propia FAO y otros organismos internacionales clasifican. Bueno, en fin, 10 prioridades que están llamadas a mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos y a consolidar una obra de gobierno que habrá de culminar en el 2028. Por tanto, las mismas están diseñadas, algunas son ambiciosas, pero están diseñadas para ser alcanzadas al 2028. Son ambiciosas, pero no imposibles. Son ambiciosas, pero no son sueños, sino que tienen la capacidad de ser, si se mantienen los parámetros en algunos casos de crecimiento y de progreso que se vienen dando en algunas áreas, obtenibles en el 2028. Ministro, debajo del Ministerio de la Presidencia hay grandes proyectos, como todo el tema del transporte público que está debajo de este ministerio. ¿No ha habido inconveniente con tema de recursos, pensando en que la reforma fiscal no se aprobó el año pasado? ¿Van a poder estar a tiempo? El monorriel, terminar todo ese sistema, todos esos proyectos que tiene el Ministerio de la Presidencia. Todos los proyectos que han sido iniciados por el presidente Abinader, tanto en materia de infraestructura de transporte masivo como de cualquier otra obra de infraestructura, tienen los fondos debidamente identificados y planificados. Inclusive tenemos herramientas hoy de presupuestos plurianuales que nos obligan a pensar más allá del hoy. Y todas y cada una de esas obras, en cualquier renglón, tiene identificado sus fondos. Puede tener usted, la ciudadanía, la tranquilidad de que tienen debidamente previstos los recursos para poderse culminar en los tiempos y dentro del cronograma que nos hemos establecido. Para el monorriel de Santiago, para ponerle solamente un ejemplo, está programado que a final de este año, para diciembre de este año, esté concluido toda la parte de infraestructura de todo el viaducto y que los trenes podrían correr a partir de ese momento. O sea que toda esa planificación está debidamente hecha. Lo que algunos proyectos han podido cambiar son aquellos que no habían sido iniciados, como por ejemplo el tren metropolitano de Santo Domingo, que se había diseñado su ejecución en virtud de una realidad que eventualmente no se materializó, pero sin embargo estamos construyendo alternativas diferentes para poder hacer que esas soluciones
sean viables y puedan iniciarse. Pero claro, bajo una nueva reingeniería de las finanzas públicas o de los instrumentos de desarrollo que se están pensando, de tal manera que esas mismas obras de infraestructura pudieran en algunos casos pagarse así solas o tener contrapartidas privadas, nacionales o internacionales, que puedan colaborar a que se materialicen. Pero en sentido general, todas las grandes obras y proyectos que están hoy en ejecución en todo el territorio nacional, porque son muchos los proyectos de infraestructura que están a punto de ser culminados en el transcurso de este año y principio del año 2026, tienen sus fondos debidamente alocados y debidamente planificados. Ministro, ayúdenos a comprender cuál es la lectura que le da el gobierno y específicamente el Partido Revolucionario Moderno a la sentencia del Tribunal Constitucional que permite, avala la posibilidad de que hayan candidaturas independientes, se manda a legislar sobre esta materia. Usted fue legislador durante muchos años y puede darnos quizás la perspectiva del partido de lo que va a hacer ahí en materia legislativa sobre este particular. Mire, nosotros tenemos una visión quizás un poco más de apertura que los partidos y de menos preocupación que los partidos de oposición sobre este tema. Lo cierto es que usted puede estar de acuerdo o no con la sentencia, pero la sentencia no hay vías para atacarla, sí. No hay vías para recurrirla. Por tanto, estamos obligados a cumplirla y hacerla cumplir. Y nos resta, pues, organizar toda la parte normativa para hacer que las candidaturas independientes puedan establecerse de acuerdo al mandato del propio Tribunal Constitucional. Nosotros hemos pensado que la Junta Central Electoral, como órgano que regula el sistema político y por su característica de estar equidistante de los actores, es un escenario formidable para poder los partidos y la sociedad en sentido general construir, consensuar lo más posible las vías reglamentarias que nos permitan entonces adaptar el marco de ley de la República Dominicana acorde a esa sentencia del Tribunal Constitucional. De tal forma que se puedan lograr dos cosas. Uno, que todo ciudadano que quiera presentar una candidatura al margen de los partidos políticos pueda tener la libertad de hacerlo. Pero al mismo tiempo que no existan efectos no deseados que muchas veces ocurren, que puedan afectar a los partidos que son un órgano central, quizás principal, esencial de la democracia, de la institucionalidad democrática de la República Dominicana, y sino que puedan convivir ambos esquemas. Y hay espacios suficientes para poderlo así lograr. Entonces, nos resta a nosotros, como partidos políticos, invitar o colaborar a que en esa reunión que debe la Junta organizar o que deseamos que organice, y parecería que están en los pasos para hacerlo, en el que nos podamos poner de acuerdo y tener las reglamentaciones del lugar para que se pueda cumplir con el mandato del Tribunal Constitucional, pero que también no colabore esto a derruir, a afectar, a diezmar la vida institucional de los partidos políticos. ¿Pero el PRM propone que esa legislación parta de la Junta Central Electoral o de la propia voluntad de los legisladores? No, idealmente ojalá fuera de la Junta, que tiene iniciativa legislativa para temas electorales, porque es un ente que no tiene o no debe tener, debe ser más objetivo que lo que pueden ser los partidos políticos o un actor específico, y puede tener una visión mucho más abierta, circular, integral, y debe también tener el tiempo de llamar a la ciudadanía, sobre todo a las entidades de la sociedad civil que usualmente se especializan en estos temas, para que puedan colaborar y puedan aportar ideas. Ojalá pueda surgir o pueda la Junta construir el mayor consenso posible de una legislación que debe, si es que es una legislación, puede ser que sea una legislación y reglamentaciones también de la propia Junta, para que pueda adaptarse el marco a la decisión del Tribunal Constitucional, permitiendo ambas cosas. Ambas cosas pueden perfectamente coexistir, claro. Ministro, el gobierno ha recibido algunas críticas, especialmente con el tema de obras, algunas porque se inauguran sin que se hayan concluido, otras porque no tienen los avances que la gente espera. Me gustaría saber cómo eso se ha debatido al interno del gobierno, si tienen algún balance, si son críticas que quizás no tienen fundamento, y cuál es la agenda para dar respuesta a tantas demandas con relación a ese tema.
Siempre nosotros tendemos a escuchar mucho. Una de las cosas o de los modelos que el presidente Abinader ha querido en su ejercicio impregnar es la habilidad de escuchar, de corregir cuando haya que corregir, de ejecutar cuando haya que ejecutar y de poder tener un balance más claro del parecer de la gente sobre tales o cuales cosas. Y hemos dado pruebas de sobra de esa habilidad de escuchar. Yo siempre pongo o resalto la discusión que surgió alrededor de la reforma o de la propuesta de reforma fiscal que sucedió el año pasado. Algunos ven esa conversación como una difícil o una que no resultó tal cual como se había originalmente pensado. Yo la celebro, porque teniendo el Partido Revolucionario Moderno, el liderazgo del presidente Abinader, el apoyo que tenía, la legitimidad producto de un proceso electoral donde obtuvo más votos que lo que originalmente había obtenido en el 2020, un apoyo en el Congreso absoluto. Antes de imponer una visión, escuchó. Antes de imponer una reforma, pues la retiró. Ese diálogo entre la sociedad y el gobierno, entre la sociedad y su presidente, es uno para valorar y aplaudir. Y creo que eso ha sido una de las virtudes del gobierno del presidente Abinader. Y en el caso de obras, de proyectos, de necesidades que existen en el pueblo, no es un modelo diferente el que utilizamos. Hoy el país, Yanesi, está impactado en casi todo su territorio por grandes proyectos de infraestructura que vienen ejecutándose y que habrán de culminarse en el transcurso de este año y del próximo año, y que evidentemente generarán en esas comunidades un antes y un después. Desde la carretera que unifica a Enriquillo con Pedernales, a la circunvalación de Baní, la circunvalación de Navarrete, la de San Francisco de Macorís, el malecón de Nagua, proyectos emblemáticos aquí en el distrito, como la extensión de la ecológica, como el elevado de Pintura, el propio extensión del metro de Santo Domingo, el teleférico de Santo Domingo Oeste. Son muchas las obras en proceso que antes de culminar la gestión del presidente Abinader, quizás en 8 años no se habían conocido una cantidad igual de ejecuciones en el territorio como se habrán de vivir en este proceso. Claro, sé que cuando usted tiene una necesidad, quisiera una ejecución más expedita. Sin embargo, se están haciendo proyectos transformadores en todo el territorio nacional que iremos viendo su conclusión en la medida que avance sobre todo este año 2025. Ministro Paliza, con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos se ha dado una especie de recomposición en la política internacional. República Dominicana está, digamos que, no patio trasero, pero un patio muy cercano a Estados Unidos y es uno de nuestros 2 principales socios comerciales. Se dieron muchas críticas, o la gente se hizo preguntas más bien, de por qué el presidente Abinader no fue invitado a la toma de posesión del presidente Donald Trump, donde habían presidentes admirados igual que el dominicano, como Bukele, como Boric, aunque salvando un poco las diferencias de la línea identificada del tipo de gobierno que tienen. República Dominicana... Pero yo no vi a Boric ni a Bukele. No, Milei. Estaba Milei. Estaba Milei y pero fue invitado el Boric, presidente de Ecuador. pero fueron invitados Boric y Bukele. Fueron invitados otros, pero también no fueron. Y la gente se preguntaba en República Dominicana por qué no. Hay una expectativa respecto de la política migratoria, ahora con la llegada del señor Marcos Rubio el próximo día 5, según ha dicho el mismo presidente Abinader. Quiero preguntarle cuál es la expectativa que cambia el gobierno del presidente Donald Trump y toda esta política migratoria, que tampoco es tan diferente de como estaba antes, que está llevando sobre todo para América Latina. ¿Por qué o si hubo alguna sorpresa de que no fuera invitado el presidente Abinader, aunque no fuera? ¿Y cuál es la agenda, si se tiene ya, para tratar con el secretario de Estado de los Estados Unidos en su visita aquí? Mira, el periódico, entiendo, y me disculpan los amigos del Caribe, Diario Libre sacó un artículo interesante al respecto de las tomas de posesión en los Estados Unidos y cuáles eran las tradiciones que usualmente se dan o se generan en cada uno de los traspasos de mando. Y no es usual que presidentes participen. Participan usualmente los representantes diplomáticos acreditados en los Estados Unidos a esos eventos. Igual pasó con el presidente Biden en su oportunidad, aunque en un momento muy particular por el COVID.
usted en la inauguración de Kennedy o de Obama o de cualquiera de los presidentes emblemáticos del pasado, no es común ver presidentes ni de la región ni del mundo asistiendo, porque no se organizan ni están, ni es esa la tradición que caracteriza a una toma de posesión en los Estados Unidos. Sucede igual en Europa, o muy parecido en Europa, porque cuando Pedro Sánchez se inauguró como presidente del gobierno español, tampoco sucedió igual, o en Inglaterra, o cuando Emmanuel Macron ascendió al poder en Francia. Los modelos de los países desarrollados son muy distintos a los países, sobre todo latinoamericanos, que por una identificación hasta histórica, de buena vecindad, de idiomas comunes y de un hilo de historia también con esas características, las tomas de posesión están, hay una visita de muchos mandatarios de otros países regionales. No es el caso de la tradición norteamericana. Nuestra relación con los Estados Unidos no puede vivir un mejor momento. Hay que recordar que al inicio del gobierno del presidente Luis Abinader, quien gobernaba era, por cierto, el presidente Donald Trump, cosa que vuelve a suceder nueva vez en esta oportunidad. No tiene por qué cambiar, porque nuestras relaciones, más allá de la identificación que podemos tener, las relaciones primarias que pueden existir con tal o cual funcionario público de momento, está muy vinculado a nuestro vínculo histórico con el país, a nuestra cercanía con Norteamérica, a las buenas relaciones comerciales que existen, a tener un tratado de libre comercio suscrito, a tener 2 millones, o no se sabe cuántos, dominicanos o dominicoamericanos viviendo en los Estados Unidos, sobre todo en la parte este de los Estados Unidos. Esos vínculos tienen mucha fuerza y nos obligan siempre a cuidar las buenas relaciones, las relaciones especiales con los Estados Unidos de Norteamérica. Y por tanto, puedo yo desde ya expresar que me siento muy optimista, muy venturoso de que las relaciones bilaterales se van a mantener en muy buen momento como hasta la fecha, y que la visita de Marco Rubio en su primer periplo siendo secretario de Estado es una buena imagen, una buena señal de lo que le estoy haciendo referencia. ¿Tiene agenda el gobierno con Marco Rubio que se pueda saber ya? Antes de ayer conversaron ambos cancilleres, tanto Marco Rubio como el canciller Roberto Álvarez, en el proceso de diseñar una agenda de trabajo con motivo de su visita. Pero es un tema que está todavía en proceso de confección, y los temas a tratar son los que todos conocemos, que son parte de la agenda bilateral entre ambos países. No creo que haya ningún elemento nuevo que no sean los usuales. El tema comercial, el tema migratorio, tanto de aquí hacia allá, el tema de Haití, son los elementos y de las democracias con dificultades en América Latina, los temas usuales que serían tratados en esa reunión. Paliza, el presidente Abinader es enérgico en la defensa de su obra de gobierno ante la crítica, pero también sabe apreciar las críticas positivas que se le hacen. Incluso dice el papel de la oposición es esto. Más o menos tu don de gente te lleva a eso, tú reconoces las críticas. En estos días, tú hablaste de que la brisita navideña todavía está soplando a finales de enero a través de la tarjeta de los bonos. 400.000 que quedaron. Me llama la atención que en la explicación tuya, si mal no recuerdo, no se dice por qué se quedaron. Y el PLD ha dicho que también necesitaba saber cómo se distribuyeron. Habla de que de algunas instituciones que no tienen nada que ver con la política social. ¿Por qué se quedaron? Y si ustedes están en condiciones de dar un informe pormenorizado de a mano de quién o quiénes fueron esos bonos. Miren, en el transcurso del día de hoy, el Gabinete Social dará las explicaciones correspondientes que podrán darle usted y a quien tenga la curiosidad las respuestas debidas sobre este programa. Es el programa más importante que se haya llevado a cabo en tiempos de Navidad en la historia de la República, porque distribuir 2.600.000 o 3 millones de tarjetas, aparte de todos los esfuerzos que usualmente se hacen desde el Plan Social, comedores económicos, INESPRE y otras instituciones, es uno de los esfuerzos mayores
para impactar de manera positiva a la población dominicana. Siempre puede haber elementos a mejorar y cada vez identificamos espacios de mejora y temas que pueden hacerse de forma distinta para que las colaboraciones o ayudas puedan tener mayor nivel de impacto. Pero es el programa más importante que se haya podido celebrar. Un elemento interesante que tienen los bonos navideños, la brisita, a diferencia de los programas del pasado, porque los amigos de la oposición tienen que olvidarse de la propia ejecución de sus programas, que no estaban llenas ni de tecnología, ni de ningún elemento que pudiera utilizarse para poder medir el impacto de las pispas. Eran distribuciones de canastas o de cajas, que inclusive a veces hasta el proceso de compra parecería que lo único que se beneficiaba era el que le compraban. Pero en este caso, usted tiene trazabilidad en su utilización, en qué comercios se transaron, y usted puede notar si hay algún elemento que pueda llamar la atención y que obligue a profundizar, a estudiar comportamientos, y puede en algunos momentos hasta, si hay algún uso indebido de estas facilidades, poder identificarlo. Pero puede saber, al fin y al cabo, cómo, dónde y a quiénes y a quiénes niveles sociales fueron impactados, porque el uso de ese elemento cargado de tecnología puede ayudar mucho a conocer perfiles y a conocer elementos diversos que pueden ayudar a planificar mejor políticas públicas. Entre ambos modelos, el modelo del pasado, de las famosas cajas y su dolorosa distribución, y hay mucha diferencia, aunque este modelo puede tener siempre elementos que podemos resaltar y que podemos identificar para mejorar o para poder utilizar de una manera diferente. Alisa, a propósito del tema de los bonos, y vuelvo yo a insistir en el tema de que no hay tantos recursos, porque no hay una reforma fiscal, pero sin embargo cada día uno se va enterando de que hay más bonos, un bono para motorista, un bono para el gas, porque no se ha pensado en una revisión de todas esas asistencias sociales a propósito de que hay otras prioridades también, como lo decían a la hora de presentar la reforma. Necesitamos dinero para seguridad, necesitamos dinero para salud, necesitamos dinero para transporte. No se ha visto el gobierno en un proceso de planificación o de revisión de todas esas ayudas sociales. Sí, pero le vamos a pedir al ministro que responda después de la pausa, que nos están presionando con los temas comerciales. Ya venimos. Seguimos con Despierta con CBN. Nuestro invitado hoy es el señor José Ignacio Paliza, que es presidente del Partido Revolucionario Moderno y además secretario o ministro de la presidencia del gobierno de Luis Abinader. Albanelli le había hecho una pregunta antes de irnos a la pausa. Sí, usualmente no es la palabra, las ayudas permanentes que el gobierno dominicano, subsidios permanentes que el gobierno dominicano otorga, que son de diversos programas o programas varios, siempre se utiliza el Sistema Único de Beneficiarios, SUBEN, para conocer que la persona que está siendo impactada sea en realidad la que la necesita. No es igual que una ayuda eventual, como el bono navideño o cualquier otra colaboración similar que pueda originarse en el futuro, que tiene la intención de impactar una única vez a una población específica. Y esa población que recibe un bono permanente tiende, como es una base de datos, que tiende a cruzarse, a trabajarse de manera periódica con la Seguridad Social, con la Tesorería de la Seguridad Social y con otros instrumentos, está permanentemente siendo revisada. Y es oportuno que algunos tarjetavientes puedan, cuando suceden estas circunstancias, salir del programa y entrarían otros o entran otros. O sea que esos programas usualmente se trabaja sobre ellos de manera constante, y que surgen revisiones y planificaciones nuevas como consecuencia de ese cruce de información y de la noción de que quizás el que la está recibiendo hoy ya no la necesita. Ministro, como en este caso voy a hacer la pregunta como presidente del partido de gobierno, se habla de que ya se habrían llevado a cabo 2 reuniones del presidente de la República con algunos representantes del partido que tienen algún tipo de aspiración para el año 2028. Quiero preguntarle a usted si eso es cierto, si ya se han llevado
2 reuniones, sabíamos de una que ocurrió días después de la victoria del año pasado. Y en ese sentido quiero que nos ayude a aclarar cuáles son específicamente los considerandos dentro del estatuto de lo que se puede hacer hasta ahora y lo que no se puede hacer. Y si usted como presidente del partido siente o si sabe que se están cometiendo algunos deslices, por decirlo de alguna manera, dentro de esas aspiraciones que pueden ser legítimas, pero que podrían estar tocando terreno pantanoso. Le comentaba a don Nelson, justo antes de iniciar nuestra entrevista, mientras me brindaba, por cierto, un buen café, que el presidente Abinader ha inaugurado un nuevo paradigma en el quehacer político de República Dominicana. Es la primera vez que un presidente en ejercicio deja claramente delimitado que no continuará sus aspiraciones, sus carreras políticas hacia el futuro, ni que se presentará nueva vez a una reelección presidencial. De tal manera que inclusive modifica la Constitución para que a nadie le quede la menor duda de que sus palabras son fieles a un comportamiento, a una idea y a un compromiso. Hasta la llegada del presidente Abinader, todos los presidentes dejaban en incertidumbre a la población de su posible reelección o no. Inclusive casi todos, por no decir todos, impulsaron un proceso para poder prolongar su estadía en el poder más allá de los periodos por el cual fueron electos. Este nuevo cambio de modelo hace que se generen dinámicas nunca antes conocidas, tanto al interno del partido como en el sistema político en sentido general, porque sabemos que hoy el principal actor político de República Dominicana, el presidente de la República, ha anunciado con mucho tiempo de que no intentará hacer ningún esfuerzo para mantenerse en el poder. Es un cambio completo en la forma de hacer y ver la política de República Dominicana. Por eso es natural que puedan surgir candidaturas diversas, porque ven una oportunidad mayor o ven un escenario distinto, con competidores quizás con menos dificultad de vencer en el futuro. A lo interno del partido hay compañeros y compañeras que han expresado de manera privada, porque no he escuchado a ninguno decirlo de manera pública, que tienen deseo de presentar una candidatura presidencial hacia el futuro. Hasta el momento, el actuar de esos compañeros ha sido oportuno, ha sido prudente, no han hecho grandes eventos, no ha habido grandes recorridos, no conozco una foto o una imagen que me invite a pensar en un esfuerzo descompuesto. Sin embargo, nosotros como autoridades del partido, previendo el futuro y llamado a que hoy lo importante fundamentalmente no es la construcción del futuro, sino la consolidación del presente, de hacer una gestión a la altura de la expectativa de la gente, cumplir con los compromisos que nos hemos establecido como partido con la gente y hacer una buena gestión gubernamental para facilitar que cualquiera de ellos pueda tener una mejor suerte hacia el 2028, hemos llamado la atención, hemos colocado el tema de tal manera en el que podamos mantener el paso, mantener digamos, la velocidad de los procesos para no perder el enfoque. ¿Van 2 reuniones? La propia ley indica y los estatutos indican los tiempos hábiles para hacer, tanto internamente como hacia afuera, procesos políticos proselitistas. Y nosotros debemos ajustarnos, todos ajustarnos al propio marco legal que regula estos temas. Y esa ha sido nuestra invitación como directivo del partido, que hemos hecho reuniones diversas, tanto privadas como de la propia dirección ejecutiva del partido, que hace apenas 2 o 3 semanas nos reunimos y fue uno de los temas tratados y conversados, porque tenemos que generar una noción colectiva como cuerpo de lo importante de guardar los tiempos y de que la unidad de nuestra organización es nuestra principal arma. Si alguien me pregunta cuál fue la magia, cuál fue el elemento que le permitió en 2 procesos consecutivos ganar el poder, siendo una organización de apenas, que por cierto, el sábado cumplimos 10 años de haber sido fundada y que lo vamos a celebrar en un acto, una secuencia de eventos, pero que vamos a celebrar el primer acto en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte con la presencia del presidente Luis Abinader. La principal herramienta, arma, ha sido nuestra unidad, ha sido la capacidad de dejar a un lado el interés particular y de abrazar el colectivo. Y mucho de lo que hoy
nos toca esa labor de ser articulador, de ser mediador. Nos estamos tomando un poquito a pecho el compromiso de ayudar a mantener la unidad del partido sobre cualquier elemento. ¿Y la resolución que usted había anunciado que sometería, la aplazó o está en camino eso? La resolución para detener las aspiraciones. Conversamos en la pasada reunión de la dirección ejecutiva en un debate o una conversación vamos a decir, buena por su duración en el tiempo y en donde todos los actores, sin excepción, presentes, no hicieron otra cosa que apoyar la idea de que el partido debía dedicarse hoy a lo importante. Y han acompañado de una manera u otra el sentimiento del desahogo personal que en el marco de esa reunión expresé. Y creo que hay una conciencia que está muy a flor de piel, Yanesi, de la dirigencia del partido y de los principales actores hacia el futuro de eso, de llevar la conversación con los tiempos debidos, las formas debidas y sin que esto sea un elemento que pueda sino ayudar a la fortaleza del partido y a su unidad. Ministro Paliza, según el Tribunal Constitucional, hay cerca de 117 sentencias que se han emitido y han sido desacatadas por el gobierno. Y el año 2024 fue el año de más desacato, en el que más sentencias se desacataron, no se llevaron a cumplimiento. Y la mayoría de ellas tiene que ver con derechos, derecho a la salud, seguridad social. Muchos no tienen, ni siquiera tienen que ver con temas políticos, es la minoría, son algunas 60 las que tienen que ver con temas políticos. La pregunta es por qué el gobierno, o si hay tal vez algún plan que no conocemos, de llevar al cumplimiento sentencias del Tribunal Constitucional que en múltiples ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, no significan siquiera grandes cantidades de dinero, sino que mucho tienen que ver con un tema de decisión, con un tema de cumplimiento, quizás de gestión, y quitar quizás esa forma oscura, poco agradable, de que el Tribunal Constitucional vea al gobierno como principal desacatante de las sentencias que se emiten, sobre todo cuando la mayoría de ellas tienen que ver con derechos de personas. No, la palabra desacato es distinto a lo que puede ocurrir en tal o cual caso en el día de hoy. Desacato es el no asumir una decisión o desconocer una decisión, es negarse a una decisión. El gobierno del presidente Abinader no tiene ese comportamiento y mucho menos con relación a una decisión de una alta corte. Y estamos en el proceso de ir cumpliendo cada uno de sus mandatos. Es más, he participado de algunas reuniones donde el presidente, junto a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, ha revisado algunas de esos mandatos del Tribunal Constitucional para construirle su solución, construirle su debida respuesta, tal cual ha mandado el Tribunal Constitucional. Algunas de esas decisiones toman tiempo, porque no son todas, por diferentes razones, de una respuesta inmediata. Algunas requieren de pagos, otras requieren de reconocimientos de tales o cuales derechos que obligan a acciones legales de otros tipos. Tienen cada una su particularidad, pero no existe en ninguno de sus casos desacato, porque no hay una intención o no puede haber una intención del gobierno del presidente Abinader de desconocerla. No, pero estamos trabajando, me consta que estamos trabajando para poder darle cumplimiento a cada una de ellas en el caso que obligue al gobierno dominicano, porque hay otros casos que obligan a otros poderes públicos o que obligan a otros actores, pero en el caso del gobierno central, usted puede tener la tranquilidad de que estamos trabajando para darle cumplimiento, porque no hay una negativa de hacer cumplir el mandato del Tribunal Constitucional, ni de desconocer la fortaleza y lo que representa en el manejo de la administración de justicia constitucional del tribunal. Dice, acabamos, pero no está de más en los últimos 30 segundos ver qué hay para adelante. El presidente dijo en la semanal que habrá cambio. Mucha gente celebró eso porque dicen que el gobierno aparenta viejo, anquilosado. ¿Por dónde que vienen los lanzamientos? ¿Habrá una renovación? Es una prerrogativa del presidente Abinader
Pero si me pregunta él y me lo pregunta usted, le digo que yo estoy totalmente de acuerdo con cambios, porque, claro, hay áreas que funcionan debidamente, hay personas que han tenido una ejecución de tal o cual éxitos para exhibir, que pudieran mantenerse en sus funciones o tener inclusive funciones más importantes. Pero siempre la renovación, la rotación, la poder identificar talentos y aptitudes que pueden ser utilizadas en tal o cual área sobre la que hoy se manejan son inteligentes. Yo hoy tengo la oportunidad de ser ministro de la Presidencia. Fui en la gestión pasada, durante un poco más de 3 años, ministro administrativo. He llegado a estas funciones con otras energías, porque los cambios siempre son positivos. A mi entender, son positivos. Y le dan, en la dinámica de este mundo de la gestión pública, le pueden impregnar de más dinamismo y de cambiar formas, visiones, equipos. Siempre es positivo. Así que yo invitaría al presidente, si me consultara, a que se tomara el tiempo de poder generar, después de 4 años de gestión gubernamental, aunque hizo algún nivel de cambios el 16 de agosto pasado, pues revisar otras áreas que no fueron impactadas en agosto, principalmente las que no fueron impactadas, y que pueda haber algún nivel de rotación en la gestión gubernamental que ayude con esa digamos, no esa vibra que se genera cuando hay cambios. Bien, gracias al ministro José Ignacio Paliza, que ha sido nuestro invitado hoy a la entrevista de Medios Conjuntos. Todo lo que se ha conversado aquí, una entrevista privada que se ha tenido en El Caribe, usted puede tenerlo en la portada y las páginas interiores del periódico El Caribe y en el portal de cdn.com.do. Tenemos que hacer una pausa, ya regresamos con más.